Mi nombre es Greg Braden, la ciencia de la armonía cerebro-corazón. Uno de los principios clave de la teoría de la evolución de Darwin fue propuesto por un colega suyo, Alfred Wallace. Durante el mismo tiempo, Wallace fue un defensor, investigador y científico. Creía en la teoría de la evolución y de hecho colaboró con Darwin para crear esta teoría. Y el principio que Alfred Wallace propuso, que se ha convertido en un aspecto clave de la teoría evolutiva, es simplemente este: la naturaleza solo nos da las cosas que necesitamos cuando las necesitamos. En otras palabras, la naturaleza solo nos da la capacidad de calentar nuestros cuerpos cuando tenemos temperaturas más frías que lo requieren. O la naturaleza solo nos da la capacidad de ver en la oscuridad cuando no hay luz, cuando necesitamos esa habilidad. Me gustaría leerles precisamente lo que escribió Alfred Wallace, porque sienta las bases de hacia dónde vamos y lo que los descubrimientos nos están diciendo ahora. En su último capítulo del libro titulado Contributions to the Theory of Natural Selection, Contribuciones a la Teoría de la Selección Natural, publicado en 1870, Alfred Wallace dijo lo siguiente, cito: «La naturaleza nunca sobreabastece a una especie más allá de las necesidades de la existencia diaria. La naturaleza nunca sobreabastece a una especie más allá de las necesidades de la existencia diaria. Y ahí es donde está el problema. El problema es que todos estamos sobreabastecidos. Estamos sobreabastecidos como especie. Aquí está la razón por la cual aparecimos, como dijimos, hace 200,000 años. Y cuando aparecimos, ya teníamos las características avanzadas que nos distinguen de todas las demás formas de vida intactas. Estábamos completamente habilitados, totalmente capacitados. No se desarrollaron lentamente, gradualmente, durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando aparecimos hace 200,000 años, teníamos un cerebro que era un 50% más grande que el de nuestros parientes primates más cercanos, de los que se supone que evolucionamos gradualmente, lentamente, durante largos periodos de tiempo. Habíamos evolucionado el habla. Teníamos características avanzadas de dígitos opuestos, pulgar y dedo, que nos permiten hacer todo tipo de cosas. Teníamos un lenguaje complejo y teníamos lo que se llama una red neuronal extendida, una red neuronal avanzada y extendida. Ahí es donde vamos con todo esto. Nuestra avanzada y extendida red neuronal nos da habilidades que ninguna otra forma de vida, al menos ninguna otra forma de vida que conozcamos hoy en la Tierra, tiene. Nosotros las tenemos. Y cuando comenzamos a abrazar lo que esas características son y lo que nos dicen, se abre la puerta a un nuevo reino de posibilidades. Y lo que significa estar completamente habilitado, totalmente capacitado como ser humano en este mundo. Así que voy a comenzar con un descubrimiento relativamente nuevo. Fue hecho solo en 1991. Es un descubrimiento que involucra al corazón humano. Ahora, esto es interesante en sí mismo porque nuestra sociedad ha estado haciendo trasplantes de corazón de un humano a otro desde la década de 1960 y han sido relativamente exitosos. No suceden necesariamente todos los días, pero hay un promedio de tal vez 5,000 trasplantes de corazón por año en el mundo, y son relativamente exitosos. Y los científicos atribuyen ese éxito a su creencia de que sabemos casi todo lo que hay que saber sobre el corazón. Y es por esa razón que un descubrimiento, como el que estoy a punto de compartir con ustedes, hecho relativamente tarde, en 1991, ahora está en el radar. ¿Cómo pudimos haber pasado tanto tiempo sin reconocer lo que este descubrimiento nos está diciendo? Bueno, el descubrimiento en sí es que los científicos ahora reconocen que tenemos dentro de nuestros corazones unas 40,000 células especializadas, concentradas de una manera muy precisa en nuestros corazones. Las células especializadas se llaman neuritas sensoriales. Neuritas sensoriales, ese es un término muy técnico. Significa que son esencialmente células similares a las del cerebro, pero no están en nuestro cerebro, están en nuestro corazón. Y están en nuestro corazón, concentradas de tal manera que los científicos ahora llaman a estas células en nuestro corazón el pequeño cerebro en el corazón. Una de las cosas que me parece tan asombrosa es el nombre del hombre que encontró las células. Su apellido es Armour. Armour. Este es amor en francés. Así que cuando pienso en el destino kármico
Y tal vez cuál fue el karma de este hombre a la edad de 5 años. Si alguien le hubiera preguntado qué iba a hacer para ganarse la vida, él habría dicho: voy a hacer un descubrimiento sobre el corazón, está en mi nombre. Pero este tipo de descubrimiento es tan poderoso. Y lo que él encontró, estas 40,000 células en el corazón humano, porque esto no es una metáfora, esto es literal. Estas células en nuestro corazón aprenden independientemente de las células en nuestro cerebro, de las neuronas en nuestro cerebro. Piensan independientemente de las células en nuestro cerebro. Sienten independientemente de las células en nuestro cerebro. Entonces, lo que estamos descubriendo ahora es que tenemos una forma de inteligencia centrada en el corazón que puede funcionar completamente separada de lo que típicamente conocemos en el cerebro. Y como verán en un momento, también pueden unirse, pueden armonizarse con el cerebro humano. El corazón y el cerebro pueden armonizarse de una manera muy precisa para despertar estas funciones. Antes de entrar en eso, solo quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de cuán reales son estas células y su función. Es muy común que los médicos y científicos asistan a conferencias y compartan con otros científicos, investigadores y médicos sus experiencias en investigación del corazón. O para los médicos, a veces trasplantes de corazón. Y era común que surgieran historias en las que un receptor de un corazón, un receptor exitoso de un corazón, comenzara a asumir diferentes características de personalidad y diferentes cualidades de cómo pensaba sobre sí mismo y veía la vida después del trasplante de corazón, en comparación con lo que tenía antes del trasplante de corazón. Así que una de las primeras historias, por ejemplo, fue una mujer que recibió el corazón. Ella sabía que era de un hombre y típicamente la información del donante no se comparte con el receptor. Típicamente esa información está sellada en los tribunales. Puede descubrirse y hay formas de hacerlo, como verán, pero no es algo común. Entonces el trasplante de la mujer fue exitoso y cuando el médico vino a verla y le preguntó: ¿cómo te sientes? Ella dijo: me siento bien, me siento genial. Ella dijo: tengo hambre. Y el médico dijo: está bien, haré que el hospital te traiga algo de comida. E inmediatamente ella se echó hacia atrás. Ella dijo: no quiero comida del hospital. Ella tenía tipos muy específicos de alimentos que estaba pidiendo. Y lo que hace esto interesante es que eran tipos de alimentos que ella nunca había comido en su vida antes de recibir este corazón. Tipos muy específicos de alimentos, y solo había un lugar donde se podía encontrar esta comida. Y ese es un restaurante de comida rápida llamado KFC. KFC es la única comida que satisfaría los antojos que ella estaba teniendo. Bueno, después de ser dada de alta del hospital, ella quería descubrir de quién era el corazón que tenía. Los registros estaban sellados, pero hizo un poco de trabajo investigativo personal y fue a través de algunas columnas de obituarios. Era una ciudad pequeña. Ella pudo retroceder y descubrió que el corazón que había recibido era de un hombre que había muerto en un accidente de motocicleta. Y ella pudo rastrear, a través del obituario, a su familia, sus padres, e ir a hablar con ellos para averiguar sobre la vida del hombre, cuyo corazón ahora estaba en su cuerpo. Y durante esa conversación, lo que ella descubrió fue que la dieta favorita de este hombre era KFC. Y cuando los médicos escuchan cosas como esa, dicen: ah, ¿no es eso una coincidencia? ¿No es eso interesante? Y luego siguen con el siguiente trasplante. Bueno, esto ha sucedido una y otra vez y ha sido descartado como anecdótico, hasta que una historia en particular cambió todo. Esta es una historia que sucedió en una pequeña ciudad en el Medio Oeste. Fue la historia de un niño de 10 años que recibió un trasplante de corazón. No fue un accidente lo que causó que se detuviera su corazón. Había una enfermedad que requería que tuviera este corazón, y este niño fue un receptor exitoso. Poco después del trasplante, comenzó a tener pesadillas, y eran pesadillas recurrentes, la misma pesadilla una y otra vez. Y en su pesadilla lo que veía eran escenas de un asesinato muy violento, en el que una niña estaba siendo asesinada. Ella estaba siendo atacada. Y esto no sucedió una sola vez, sino que continuó sucediendo. Y cuando los padres vieron que esto estaba afectando la vida diaria de su hijo, lo llevaron a ver a su médico, quien dijo:
Déjenlo hablar, déjenlo desahogarse, hagan que él dibuje lo que está viendo y mantenga esos dibujos. Así que, en casa, sus padres dijeron, ¿por qué no dibujas lo que estás viendo? Y su hijo dibujó imágenes muy vívidas y muy específicas de una niña. Era más o menos de su misma edad, su misma altura. Era como si se estuviera viendo a sí mismo en la imagen. Y en sus dibujos estaban las escenas del asesinato. Había un hombre que estaba atacando a la niña, pero no fue hasta que el niño dibujó las características del hombre, de cómo se veía, y lo que llevaba puesto, y el auto en el que estaba, y la matrícula del auto en sus sueños, que realmente llamó la atención de la policía. Y lo que sucedió fue que un agente de policía había sido parte del caso de la investigación y recordó detalles del caso que no habían sido compartidos con el público en general, sino que solo estaban disponibles para la policía local y la familia, porque querían atrapar al asesino. Bueno, lo que sucedió fue que los dibujos del niño eran tan vívidos y específicos que convencieron a la policía de reabrir este caso. Y cuando reabrieron el caso, usaron los dibujos del niño como guía y rastrearon esos dibujos hasta el hombre que terminó siendo el asesino. Y el caso se resolvió y se cerró en la corte y se resolvió sobre la base de lo que el niño había visto. Lo que esto nos dice es que ahora podemos reconocer, a través de historias como esta, que lo que sucede en nuestros corazones realmente está almacenando nuestras experiencias y nuestras emociones. No estamos almacenando nuestros pensamientos. No estamos almacenando nuestras percepciones de esas experiencias, pero estamos almacenando lo que hemos experimentado en el mundo que nos rodea. El corazón es un acumulador, y para que un receptor de corazón pueda tener esa clase de experiencia, algo de lo que sea, alguna forma de memoria que está almacenada en ese corazón, está siendo retenida. Y estamos viendo que esto ocurre más y más. Y esta es una de las razones por las que la ciencia ahora está explorando y ampliando este campo del corazón como un lugar de inteligencia. Entonces, el corazón no es solo un músculo que bombea sangre a través de nuestros cuerpos. Es una forma de inteligencia en nuestro cuerpo. Este es solo un ejemplo. De lo que estamos hablando es de una clase de inteligencia que nos da la capacidad de sintonizar nuestra conexión más profunda con la intuición. Sabemos intuitivamente, cuando sabemos cosas sin saber por qué las sabemos, estamos accediendo a algo dentro de nuestros cuerpos que los científicos creen que proviene de esta relación corazón-cerebro, de la que hablaremos en un momento. Pero en el mundo de la ciencia, una cosa es decir que creemos que existe esta inteligencia, y otra cosa es demostrar que existe y ponerlo en práctica. Entonces, uno de los experimentos que se hizo fue diseñado para medir esta inteligencia profunda, y aquí está la forma en que funcionó. Los científicos reclutaron a un grupo de personas y les colocaron sensores eléctricos, en sus cuerpos que medían la función del corazón, sensores que medían la función cerebral. Y les dijeron que estaban participando en un experimento, pero no les dijeron sobre qué era el experimento. Simplemente les pidieron que se sentaran frente a una pantalla de computadora y les dijeron que se les mostrarían imágenes en la pantalla de la computadora que provenían de una base de datos que contiene todos los sentimientos humanos posibles, desde el amor, la gratitud, la compasión, la ira, los celos, la ira y el odio. Así que esta base de datos era una base de datos emocional y les dijeron que simplemente se sentaran y vieran las imágenes y luego verían cómo reaccionaban sus cuerpos. Así que aquí es cómo funcionó. Estaban sentados frente a la pantalla. La pantalla estaba en blanco y de repente apareció una imagen en la pantalla que podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido un bebé recién nacido, un gatito recién nacido, podría haber sido el amor, o podría haber sido una guerra, podría haber sido un asesinato, podría haber sido un asesinato violento, y no sabían lo que iba a aparecer. Lo que hizo que este experimento fuera interesante es que la computadora estaba en blanco. Lo que sucedió a continuación, en lugar de que apareciera otra imagen en la pantalla de inmediato, hubo un espacio en blanco, un tiempo de espera en blanco antes de que la siguiente imagen apareciera en la pantalla. Pero durante ese tiempo de espera en blanco es cuando los investigadores hicieron su mayor descubrimiento. Lo que encontraron fue que, en el tiempo de espera en blanco, la inteligencia en el corazón de la persona
estaba respondiendo a la siguiente imagen, antes de que esa imagen fuera descargada de la computadora y mostrada en la pantalla. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? La inteligencia en el corazón de la persona estaba respondiendo. Es decir, la energía eléctrica en el corazón estaba cambiando. Estaba respondiendo a la siguiente imagen antes de que la computadora hubiera decidido qué imagen descargar. Y luego, unos momentos después, la imagen apareció en la pantalla y la respuesta en el corazón fue seguida de una respuesta en el cerebro. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una clase de inteligencia profunda, intuitiva y no lógica, que ya estamos experimentando, pero que no entendemos cómo acceder. Ahora, la diferencia entre nosotros y otras formas de vida es que lo experimentamos espontáneamente. Cuando algo así sucede, decimos, oh, tengo una corazonada o tengo una intuición. Sin embargo, cuando aprendemos a despertar este potencial, podemos hacerlo a demanda. La razón por la que esto es importante es porque cuando la gente lo hace, despierta estos tipos de habilidades humanas que discutimos al principio de este episodio. Tipos de habilidades como acceso a la intuición profunda. Tipos de habilidades que nos permiten tener una memoria instantánea, que pueden ver, pueden sentir antes de que algo suceda, que pueden anticipar el futuro. Es la clase de cosas que hemos sido condicionados para creer que son anormales, que solo están disponibles para místicos o yogis, o que necesitamos abandonar nuestras vidas para obtener este tipo de experiencia. La verdad es que estas son habilidades humanas que tenemos y que son posibles para todos nosotros. Ahora, la buena noticia es que podemos aprender a hacer esto. Podemos aprender a hacer estas cosas. Las tradiciones espirituales más antiguas del mundo nos han dicho esto durante mucho tiempo. No tenían la ciencia para demostrarlo, pero ahora la ciencia está atrapando estas ideas y podemos hacer esto a demanda. La razón por la que esto es posible es porque, al comprender esta profunda inteligencia que existe dentro de nosotros, sabemos cómo despertar esta clase de habilidad. Lo primero que necesitamos entender es cómo funciona la relación entre el corazón y el cerebro, porque hay una red neuronal en el corazón, hay una red neuronal en el cerebro, y tienen diferentes propósitos. Pueden funcionar independientemente. El cerebro puede funcionar independientemente del corazón. El corazón puede funcionar independientemente del cerebro. Sin embargo, pueden armonizarse, y cuando están armonizados, tienen un mayor acceso a la intuición, tienen una mayor capacidad para la memoria, para la resolución de problemas, para la creatividad, para la intuición. Y la clave para esto es precisamente este descubrimiento. Y el descubrimiento es simplemente este. Los científicos han encontrado que cuando el corazón y el cerebro están armonizados, un nuevo nivel de beneficios se activa. Para que eso suceda, necesitamos entender lo que está sucediendo con los 3 cerebros humanos. Ahora, cuando digo 3 cerebros, lo que significa es esto. A medida que hemos evolucionado a lo largo del tiempo, los científicos creen que el cerebro original, la capa más profunda de nuestro cerebro, lo que a menudo se llama el cerebro reptiliano, se desarrolló primero. Es la primera capa del cerebro, y es la capa del cerebro que nos da la habilidad de sobrevivir. Es la capa del cerebro que es responsable de la supervivencia. Es la capa del cerebro que nos permite reaccionar en un momento para tomar decisiones rápidas sobre si necesitamos protegernos, si necesitamos correr o si necesitamos cazar. Es la capa más primitiva del cerebro, pero es muy poderosa. Y sobre esta capa del cerebro, desarrollamos otra capa del cerebro que nos da la capacidad de tener emociones. Así que la supervivencia es el cerebro más profundo, y la capa siguiente sobre eso nos da la habilidad de experimentar la vida a través de nuestras emociones. Y esto es lo que los científicos llaman el cerebro límbico, el cerebro emocional, porque nuestras emociones tienen un lenguaje que el cerebro más profundo, el cerebro de la supervivencia, no puede entender. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque si estás experimentando una emoción como ira, frustración, celos, odio, no se puede resolver en el cerebro de la supervivencia. El cerebro de la supervivencia no puede resolver esas emociones y en cambio te dice que esas emociones son un problema y te da señales de que necesitas escapar o huir de lo que sea que está causando esas emociones. Así que cuando el cerebro está desarmonizado,
significa que el cerebro de la supervivencia tiene una idea sobre lo que está sucediendo. El cerebro emocional tiene otra idea sobre lo que está sucediendo. Y la capa superior del cerebro, el cerebro lógico, racional, la capa que es la corteza cerebral, la que se desarrolló más recientemente en la evolución humana, tiene otra idea. Así que si alguna vez has tenido un debate interno sobre si algo te hace sentir seguro, si algo te hace sentir emocional y si algo tiene sentido, esas son las tres capas del cerebro humano que no están sincronizadas entre sí. Cuando se armonizan entre sí, todas trabajan juntas como una. Trabajan juntas como un solo sistema. En lugar de que una capa esté diciendo, tengo que sobrevivir, y otra esté diciendo, oh, esto me hace sentir de una manera determinada, y otra diciendo, bueno, esto tiene sentido. Cuando se sincronizan y se alinean, todo el cerebro trabaja en conjunto. La razón por la que esto es importante es porque cuando el corazón y el cerebro están sincronizados, se armonizan con la corteza cerebral, con el cerebro emocional y con el cerebro de la supervivencia. Y todo se activa de una manera que cambia la forma en que experimentamos la vida y cambia lo que creemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Así que vamos a ver ahora cómo se armoniza el cerebro con el corazón y cómo se despiertan estas capacidades. No es difícil, no es complicado. Una de las cosas más difíciles para las personas es creer que algo tan simple puede ser tan poderoso y tan efectivo. Es porque hemos sido condicionados para creer que las soluciones en la vida son complicadas y que son difíciles de entender y que debemos dedicar una cantidad increíble de tiempo y energía para que funcionen, cuando en realidad no es así. Hemos sido condicionados para creer eso por la sociedad en la que vivimos. Así que lo que vamos a ver en este momento es cómo se armonizan estos centros. La primera cosa que necesitamos hacer, muy específicamente, es concentrarnos en el área del corazón y de la región del corazón. Así que esto puede hacerse con los ojos abiertos o cerrados. Pero si concentras tu atención en el área del corazón y comienzas a respirar como si la respiración estuviera fluyendo dentro y fuera del corazón, y esto puede tomar tal vez 3 minutos, tal vez 2 minutos, tal vez 3 respiraciones, tal vez 3 segundos, pero concentrarte en el área del corazón. El siguiente paso es sentir el sentimiento de gratitud o el sentimiento de amor. Puede ser un sentimiento de aprecio o el sentimiento de cuidado, porque lo que los científicos han encontrado es que cuando sientes uno de esos sentimientos, como la gratitud o el cuidado, o cuando te sientes agradecido, eso crea un entorno químico muy preciso en tu cuerpo que estimula la corteza cerebral y conecta las capas del cerebro y las armoniza. Y entonces, lo que esto hace es permitir que el cerebro emocional se sincronice con el cerebro de la supervivencia y con el cerebro lógico y racional. Así que no es que estos sentimientos tengan que ser una experiencia que sucedió hace mucho tiempo, pero estos sentimientos pueden ser sentimientos a demanda. Puedes recordar cómo se sintió estar en ese lugar, cómo se sintió estar en ese entorno. El corazón y el cerebro lo reconocen como algo real y crean esa química que permite que este tipo de armonización ocurra. Entonces, cuando tenemos el sentimiento de gratitud, cuando tenemos el sentimiento de apreciación, cuando tenemos el sentimiento de amor, esto permite que suceda algo que los científicos ahora llaman coherencia del corazón. Es el estado de coherencia, la coherencia del corazón. Y la coherencia del corazón es simplemente cuando el campo electromagnético que rodea el corazón se sincroniza con el cerebro y permite que estos beneficios se desarrollen, lo que llamamos intuición, lo que llamamos habilidades místicas y habilidades avanzadas. Así que para que esta armonización del corazón y el cerebro ocurra, para que se despierte la intuición, para que se desarrollen estas capacidades, todo lo que se requiere es una práctica simple de tal vez 3 minutos al día, tal vez 5 minutos al día. Y cuanto más haces esto, más se convierte en un estado natural de ser para ti. No tienes que pensar en ello. No tienes que pensarlo porque ya está allí. Es una parte de ti, es lo que eres. Así que estamos hablando de despertar nuestras habilidades humanas profundas a través del matrimonio de la ciencia y la espiritualidad en esta serie,
y me gustaría agradecerte por compartir esta parte del viaje conmigo. Tu apoyo es crucial para continuar con nuestra misión de ayudar a más personas a descubrir su verdadero potencial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras últimas publicaciones y actualizaciones. Te esperamos en la comunidad y estamos ansiosos de acompañarte en este emocionante viaje de transformación.